Muy bien, en esta clase vamos a aprender a utilizar el efecto de capa de sombra interior. Entonces vamos a abrir los archivos de inicio de esta clase, son estos dos archivos nada más. Vamos a tratar de que esta clase sea un poquito más breve, porque me gustaría extenderme en la otra variación, que es la clase que viene de sombra exterior. Entonces voy a seleccionar estos dos, doble clic y los abrimos. Perfecto, vamos a trabajar con esto. Voy a dejar este último ejercicio para el final. Voy a concentrarme en este ejercicio primero, porque es el que requiere un poquitico más de cariño. Antes de comenzar con voy a hacer doble clic por acá y le voy a llamar capa original. Para que sea la capa original voy a presionar control J para trabajar en esta copia. La original la apago y de hecho la copia la voy a apagar temporalmente por el momento. Voy a crear una capa nueva y voy a presionar control backspace para llenar todo esto del color que tengo acá de fondo, que sería el color negro, para que me entiendan un poquito mejor, porque voy a explicarles cómo funciona la sombra interna. Entonces voy a explicarlo en una elipse. Voy a seleccionar esta elipse. Hago en mi primer clic fijo, mantengo Shift presionado para que se haga una elipse completamente perfecta, es decir, un círculo. Y perfecto, ahora me voy a mover, lo voy a centrar un poquito mejor para explicarles mejor. Y dentro de las propiedades de la elipse voy a colocarle un color, no sé, uno que no hayamos utilizado hasta ahorita. Vamos a colocar esta especie de rosa o fucsia. ¿Ok? Y me voy a ir a los efectos y voy a seleccionar el efecto de sombra interior, que es la que viene ahora. Después viene resplandor interior, satinado, etc. Y luego viene resplandor exterior y sombra paralela. Entonces ahorita yo no me voy a extender mucho en esta, les voy a explicar todo lo necesario para que la entiendan. Pero donde vamos a ver más ejemplos prácticos es con la variación de esta interna, que no es la interna, sino es esta, sería la sombra paralela o la sombra exterior. Entonces, sombra interior, la selecciono e inmediatamente se ve una sombra. De hecho, voy a cancelarlo, ¿saben qué? Porque esta capa de fondo voy a presionar Alt Backspace para llenarlo de color blanco para que se vea mucho mejor. Ahora sí selecciono esta capa, efecto, sombra interior. Y allí se ve la sombra interior. El asunto es que yo estoy trabajando en un documento muy grande. Entonces, lo primero que vamos a ver es que se abre nuestro estilo de capa. Ya sabemos que si tienen otro monitor, esta ventana es bueno que lo coloquen en el otro monitor para que ustedes tengan una vista previa más adecuada de lo que está ocurriendo en su espacio de trabajo. Tenemos el factor de opacidad. Pero el primer factor que tenemos por acá son los modos de fusión. Nuevamente, a lo largo de este curso y justo hasta esta clase, todavía nosotros no hemos visto los modos de fusión de capas. Los vamos a ver más adelante. Entonces quiero que sepan que cuando veamos esa teoría, ustedes la van a poder aplicar también con los efectos de la capa. Pero por ahora no quiero adelantarme. Este curso va por partes y hay que tener un poquito de paciencia. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo como viene en modo multiplicar, que es como viene por defecto. Entonces lo primero que voy a hacer es ajustar el tamaño para que vean lo que está ocurriendo. Estoy creando una sombra interna en el elemento. Tengo este degradado. Ahorita no se ve mucho porque puedo ajustar la opacidad para que sea más visible o para que sea menos visible. En este caso lo voy a hacer más visible. Luego puedo aumentar la distancia. A medida que yo voy aumentando la distancia puedo ver un poco más de esa sombra. Lo voy a exagerar un poco para que vean dónde está esa sombra y luego aquí como yo puedo ajustar esa opacidad. Entonces lo voy a hacer un poquito más oscuro, no tan oscuro, para que lo puedan ver. Porque además de la opacidad yo puedo ajustar el ángulo también. Cosa que habíamos visto en los efectos de capas anteriores, en el efecto del bisel, por ejemplo. Yo puedo colocar un valor por acá. Puedo utilizar un controlador global, que lo vamos a ver más adelante, que me va a permitir ajustar todas las sombras de los elementos en una escena o ajustar las sombras de forma independiente en cada objeto. Puedo ajustar la distancia de la proyección de esa sombra. En este caso, si lo pongo a 3000 píxeles, la sombra va a ser tan grande que va a cubrir todo el objeto. Y la sombra en este valor de 200 píxeles apenas la puedo ver. Esto nuevamente tiene que ver mucho con el tamaño del documento en el que ustedes están trabajando. Yo estoy trabajando ahorita en un documento de mucha resolución, por lo tanto los valores tienen que ser muy altos y apenas los estoy viendo. En composiciones con documentos más pequeños, a lo mejor yo puedo obtener este mismo resultado, pero con un valor mucho más delicado. ¿Ok? Quiero que tengan eso muy en cuenta porque depende de la resolución del documento. Luego tengo la opción de retraer. Retraer me permite a mí controlar el degradado de la sombra. Nosotros podemos ver que en este punto, donde tengo el mouse ahorita, no hay sombra. Es decir, hay 0% de la sombra interior. Y en este punto donde tengo el mouse, hay 100% de la sombra interior. Esa distancia entre ese punto donde hay 100% y 0% yo la puedo controlar con el retraer. Por lo tanto, el retraer me va a controlar el degradado
o qué tan dura puede ser esa sombra, o qué tan difuminada puede ser esa sombra interior. Cosas que ocurren en la vida real cuando nosotros salimos a la calle. Por ejemplo, si ustedes salen a las 12 del mediodía a la calle y pueden hacer la prueba, y ustedes estiran su mano sobre la calle, las sombras de su brazo se van a proyectar en el asfalto o en la acera de su casa y van a ser muy duras. Ustedes van a ver una sombra muy notable. Es decir, ustedes van a ver una sombra más parecido a algo así. Sombras muy definidas. Pero si ustedes salen a las 4 de la tarde, donde la luz ya no está tan fuerte, o a lo mejor es un día nublado y el sol no está pegando directamente, entonces las sombras van a tender a ser muy difusas. Estoy explicando esto con la teoría del sol porque es importante, porque este tipo de efectos de sombra interior nosotros los vamos a estar utilizando en composiciones para corregir ciertas cosas en ciertas composiciones, para corregir fallas de iluminación. ¿Ok? Entonces en este caso yo le voy a dejar un término medio para que se note. Luego puedo ajustar el tamaño. El tamaño viene a ser el tamaño de ese degradado, desde el punto medio o desde el total, donde empieza el 100% de la sombra, hasta el degradado hacia allá, el tamaño de esa dispersión. ¿Ok? Retraer y tamaño son opciones que pueden parecer lo mismo, pero no lo son. Fíjense que obtienen resultados distintos. Retraer es desde el borde hacia adentro y el tamaño es desde el borde hacia afuera. ¿Ok? Son similares pero invertidas. Una lo hace hacia adentro y otra lo hace hacia afuera. Al igual que el relieve, yo tengo modos de contornear esto. Yo tengo un linear, que es el que viene por defecto. Yo tengo con curvas muy pronunciadas, pero en este caso no me están creando sombras muy naturales, pero de acuerdo a la composición en la que ustedes estén trabajando, pueden ser útiles. Por ejemplo, esta a lo mejor les puede llegar a ser útil, o este tipo de sombras, que fíjense que es un poquito definida, pero además está ligeramente difuminada, o este tipo de sombras que me da una sombra y una semisombra que parece como un trazo, que lo vimos en la clase anterior. Esto parece una sombra con trazo. O tenemos estas variaciones, etc. Yo, para efectos de esta clase, voy a mantenerlo en linear. También yo puedo dibujar mi propia curva, como lo vimos en clases del bisel, por ejemplo. Pero yo lo voy a cancelar porque me voy a mantener con el lineal. Y luego tengo la opción de ruido, donde yo puedo incluir ruido en la sombra, asumiendo que yo quiero incluir este tipo de cosas. A veces cuando estamos trabajando con fotografías, sobre todo si estamos tomando fotografías con poca iluminación, con nuestra cámara profesional o con nuestro teléfono, las zonas oscuras de las fotografías tienden a tener ruido. Y a veces cuando estamos editando esas fotografías, a veces nosotros tenemos que editar contemplando el ruido, o a veces tenemos que eliminar el ruido. Entonces, si ustedes quieren contemplar ruido en su edición, y si por alguna razón la composición que están haciendo requiere este tipo de efecto, ustedes ya saben que lo pueden tener por acá. Como vimos en la opción de bisel, yo puedo establecer todas estas propiedades que acabo de modificar como propiedades por defecto, o si no me gusta cómo son, yo los puedo restaurar a los valores que vienen por defecto dentro de Photoshop para poder volver a comenzar desde cero. Entonces en este caso yo lo voy a mantener así y voy a reducir el ruido. Y voy a presionar OK. Ya con esto hemos visto la teoría de cómo funciona la sombra interior. Ahora vamos a verla aplicada a un ejemplo práctico. Entonces les comenté que este círculo estaba por acá, lo vamos a eliminar. Este fondo blanco que utilizamos para la teoría lo vamos a eliminar y vamos a trabajar con la capa original copia, que se va a llamar copia 01. Y esta copia 01 voy a presionar Control J y Control J para clonarlo 3 veces más porque quiero hacer 3 ejercicios adicionales. Entonces esta va a ser copia 2 y esta va a ser copia 3. De todas maneras estos nombres los vamos a cambiar más adelante. En la copia 1 yo quiero, en esta planta de arquitectura, porque me parece un buen ejemplo, yo quiero cortar algún elemento y agregarle una sombra interior porque me está molestando que esta planta de arquitectura, para vender yo este proyecto, está muy plana, necesita un poco más de tridimensionalidad, necesita un poco más de juguito, de maldad. Entonces yo voy a tomar todas estas paredes negras y las voy a cortar y les voy a agregar una sombra. Entonces me voy a acercar bastante, voy a crear un vector, voy a irme a la opción de crear con la herramienta de pluma. Ya sé que voy a crear una forma. El relleno no quiero que sea de color blanco, quiero que sea de color rojo en este momento para yo poderlo ver mucho mejor. Voy a comenzar por acá en la esquina y con Shift presionado me voy a mover en línea recta y voy a empezar a dibujar el contorno de las paredes del proyecto. Mientras lo hagan ustedes con más cariño, obviamente va a ser mejor el resultado. Yo voy a hacer aquí un poco muy salvaje para
por efectos de tiempo para no hacer la clase muy extensa. Entonces me voy a cortar la pared hasta acá. Voy a bajar hasta aquí. Por acá. Voy a cortar hasta aquí. Obviamente no lo estoy haciendo muy bien. Ya me comí un pedazo de la pared. Pero ustedes, espero que cuando ustedes estén haciendo este ejercicio en casa, lo hagan con mucho más cariño para que tengan un mejor resultado. Entonces voy a ir presionando con Shift, siempre presionado, para mantenerme y dibujar líneas rectas. En este caso porque las paredes son rectas. Si por alguna razón yo tengo la necesidad de paredes curvas, entonces yo puedo seleccionar paredes curvas. Vamos a ir seleccionando todos estos elementos por acá también. Muy bien, justo por acá. Ok. Venimos hasta acá arriba. Y voy a llegar con mis paredes hasta este límite. Ok. Yo puedo continuar haciendo todas las paredes de la casa, pero en este caso, para este ejercicio, yo voy a llegar hasta este límite, voy a ignorar incluso este bordecito y me voy a ir en línea recta hasta donde comencé. Voy a cerrar mi vector allí. Ok, me voy a mover. Lo voy a mover para que vean, ese es el vector que he creado. Voy a presionar Control Z para deshacer. Le voy a dar el 100% de la opacidad. Ese vector es negro. En sus propiedades, o en las propiedades de ese vector que tengo seleccionado, esa máscara es de color negro y yo la puedo cambiar. Yo puedo hacer doble clic por acá y cambiarla, perdón, es roja, yo la puedo cambiar a cualquier color. La voy a mantener roja. Voy a presionar efectos, voy a irme a sombra interior y yo puedo agregar una sombra interior a esos muros. Esa sombra interior ahorita es muy grande porque recuerda el tamaño de la última que utilizamos. Entonces la voy a hacer mucho más pequeña, la distancia la voy a hacer mucho más pequeña y pueden ver que ahora ya le estoy agregando un poco de sombra a los muros. Como no lo puedo ver muy bien, acepto los parámetros, me acerco un poquito más para ver mejor los efectos, ¿ok? Y entonces ahora puedo hacer doble clic por acá, doble clic por acá en el efecto y voy a seguirlo editando. Por ejemplo, la distancia yo la puedo aumentar o la puedo reducir, pero si la aumento mucho, fíjense que parece como un recorte. Y en este caso, yo no quiero que parezca un recorte, así que la distancia la voy a poner en 0. El tamaño lo puedo hacer muy grande, no, lo quiero hacer un poquito más delgadito. Y la opacidad la quiero bajar un poco para que apenas se vea esa sombra. Entonces ahora las paredes de este objeto se ven un poco mejor. Lo que me tocaría sería cambiar el color, que a lo mejor no me sirve el color para los planos que quiero mostrar, a lo mejor me sirve el blanco. Sabemos, o en este caso yo sé, porque estudié arquitectura, que las paredes no van de color blanco, van de color negro, así que están bien dibujadas, pero solo para efectos de este ejercicio yo las voy a colocar de color verde. Porque a lo mejor yo quiero resaltarle esto a mi cliente en el que yo le estoy diciendo, bueno, mira, todas las paredes verdes son aquellas paredes que se van a eliminar, se van a tumbar porque se le va a hacer una modificación al proyecto de la casa, por darles algún ejemplo. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio ya yo tengo eso por allí resuelto. Ahora, yo lo que quiero es producir otro tipo de sombras. Por ejemplo, este coche, este vehículo, me parece que está muy plano, necesita un poco de cariño. Entonces, este elemento que ya tiene esta forma, esta copia, vamos a apagar el elemento. Ahora voy a trabajar sobre una imagen. Entonces, seleccionando la imagen número 1, puedes colocar por acá paredes. Seleccionando la imagen número 1, manteniéndola seleccionada, la voy a utilizar como referencia y voy a crear un vector nuevo. Este vector ustedes lo van a hacer con mucho más cariño. Yo voy a hacer mucho más salvaje. Voy a empezar a dibujar el contorno del coche. Si no saben cómo vectorizar, revisen las clases anteriores de este curso, donde ustedes van a saber cómo hacer todo esto que yo estoy haciendo en este momento. Vamos a bajarle la opacidad. Les repito, estoy siendo en extremo salvaje. Mientras ustedes controlen mejor las curvas del elemento, mejor va a quedar su selección y obviamente mejor va a quedar el efecto de la composición final. Voy a irme por acá. Voy a colocar por aquí. Perfecto. Llevo hasta aquí. Aquí termino de hacer la curva del coche y cierro el coche con una curva también. Entonces este sería el vector de mi coche. Lo voy a subir al 100% de la densidad. Esta máscara la voy a colocar por debajo. Va a ser mi guía para la máscara. Y la copia 01 ahora la voy a llamar coche, porque va a ser el coche. Selecciono ambas, presiono Alt y creo una máscara entre ellas, apoyándome en el medio. Esto ya lo hemos visto. Y ahora tengo que aplicar un efecto. Pero antes de aplicar un efecto, yo tengo que ensamblar estas capas. Nosotros ya vimos que dentro del menú de capas yo tengo la opción de combinar capas utilizando... Me puedo ir al menú y seleccionar combinar capas. Pero fíjense que tengo un comando de acceso rápido que se llama Control E, que es combinar capas. Entonces estas dos capas que yo tengo seleccionadas, yo puedo presionar Control E y las combino y ahora queda una sola capa que es este coche. ¿Ok? Entonces ahora yo enciendo mi capa de fondo y este coche que está justo encima del otro coche, ahora yo puedo irme a efecto,
le puedo colocar sombra interior y le puedo dar un poco más de sombra a ese coche. La opacidad se la voy a aumentar bastante para que veamos la sombra. Voy a aumentar la distancia. Ahí vemos la sombra del coche. Ahora voy a aumentar el tamaño. Voy a reducir un poco la distancia para que veamos la sombra que le estoy colocando al coche. Y finalmente voy a jugar con la opacidad para que sea mucho más sutil. Y ahora el coche se ve un poco más corpóreo. Fíjense la diferencia de un coche muy plano a un coche que tiene un poquito más de sombrita, asumiendo que el coche a lo mejor está debajo de un techo. Por las columnas me están diciendo que esto a lo mejor es un garaje techado. Entonces ya he podido corregir ese problema. ¿Ok? A lo mejor estas sillas que tengo por acá se ven muy planas y yo las quiero hacer un poco más tridimensionales. Entonces voy a crear las máscaras de esas sillas. Voy a irme por acá y voy a crear sillas. Voy a apagar esto por acá y voy a encender la capa de sillas. Con la capa de sillas encendidas voy a crear mis nuevas máscaras con la herramienta de pluma. Aquí voy a ser más salvaje aún. Espero que ustedes lo hagan con mucho cariño. Vamos a ir por acá, algo por aquí. Y con esto tengo esta silla y esta misma máscara. Presiono Control J para clonarla y la voy a mover para acá con Shift porque tiene que cortarme ese pedazo. Estas dos máscaras presiono Control E para fusionarlas y ambas están funcionadas o combinadas en una sola capa. ¿Ok? Y estas las voy a enviar hacia abajo. Y recuerden que esta es la máscara. Entonces selecciono ambas, presiono Alt, creo una máscara entre ellas, presiono Control E otra vez para ensamblarla y ahora las sillas me quedan como una sola capa. Ahora puedo encender el fondo y puedo encender con esta capa de sillas. Yo puedo irme a efectos, aplicar una sombra interior. Se me va a recordar la última sombra interior del modelo, no importa, la voy a aceptar porque quiero explicarles otra cosa. Antes de explicarles otra cosa voy a crear una máscara para la mesa. Esta va a ser una máscara increíblemente no precisa. Voy a hacer un rectángulo y ya, lo voy a enviar aquí atrás. Esta se va a llamar mesa. Voy a seleccionar ambas, las combino, Control E para combinarlas y ahora mesa es esta capa que está solamente ahí apagada. La capa de sillas tiene un efecto de sombra, entonces voy a seleccionar la capa, clic derecho, copio el estilo de la capa y se lo pego al estilo de la mesa. Se lo pego por acá, ¿ok? Y ahora puedo encender el plano original y fíjense que ahora las sillas se ven un poquito mejor. A lo mejor yo tengo que editar acá la sombra y ajustar un poco la opacidad para que no se vea tan fuerte. Y una vez que estas sombras me estén gustando, incluso yo puedo cambiar el color de la sombra, lo puedo poner roja, pero en este caso no sería rojo, tengo que mantenerme en negro. Si yo modifico esta sombra y esta sombra me gusta más que la de las sillas, entonces ahora copio este efecto y se lo pego a lo de las sillas, se los pegamos por acá y las sillas se corrigen, ¿ok? Obviamente se ve este bordecito blanco porque mi máscara no fue hecha de la forma más correcta posible. Pero a mí me sirve para ilustrar este punto. Voy a presionar Control Alt Z para deshacer porque quiero que las sombras sean un poco más visibles. Porque fíjense, las sombras de este coche, que voy a tomar el coche, las voy a encender. Y voy a tomar esta sombra y la voy a hacer mucho más visible para que lo entendamos. Estas sombras y estas sombras en sus controladores tienen la opción de utilizar la luz global. Por lo tanto, fíjense lo que va a ocurrir. Si yo cambio el ángulo de una sombra hacia acá, cambia la sombra del coche, pero cambian las sombras de todos los elementos. Para composiciones como esta, como un plano de arquitectura, por ejemplo, donde tiene que haber una relación coherente entre la fuente de la luz que estoy asumiendo que viene por aquí a la derecha y la fuente de sombra donde se están proyectando las sombras que sería abajo a la izquierda, este tipo de efectos es necesario. Pero si yo quiero que en el coche esa regla global que se está viendo ahorita no quiero que se respete en el coche, ¿ok? Vamos a colocarlo por acá, por ejemplo, y vamos a subir la opacidad, que lo cambié. Entonces yo rompo el vínculo en el coche y ahora el coche, fíjense, tiene su propia sombra completamente diferente a la sombra interior de los otros elementos que tienen la opción de usar luz global encendida. ¿Ok? Muy importante esto. Entonces ya lo expliqué en un ejemplo práctico de un uso comercial de esta herramienta de la sombra interior. Ya finalmente quiero hacer una publicidad de esta chica que se llama, no sé, Camila Mendoza. Vamos a ponerle un nombre. Entonces se va a llamar Camila y Mendoza. De hecho, le voy a colocar Camila primero. Y este Camila lo voy a colocar en este pedazo de la madera. Justo por aquí. Porque ella es una skate famosa. Entonces la voy a colocar por acá. Y voy a colocar el Mendoza aquí abajo. Vamos a colocar Mendoza. ¿Ok? Y voy a hacer esta promoción para esta chica skate. Este texto lo voy a colocar un poquito más cerquita. Y a lo mejor lo justifico hacia la derecha.
para que esté más cerca del personaje. ¿Ok? Entonces voy a tomar el texto de Camila primero. Voy a agregarle un efecto de sombra interior. Me va a detectar la sombra interior del último parámetro que utilicé, que en este caso es el ejercicio anterior de la planta de arquitectura. Entonces, por ahora yo la necesito así para que sea visible. Yo voy a cambiar el ángulo de la proyección y lo voy a llevarme hasta acá lo más derechito posible, aquí arriba, 90 grados, para que la sombra venga hacia arriba, porque la sombra de estos paneles de madera viene de arriba hacia abajo. El tamaño de la sombra no quiero que sea tan grande, quiero que sea más pequeño, un poquito más pequeño el tamaño. Estoy tratando de copiar este degradado que estoy viendo acá en la imagen de fondo de referencia. Entonces un poquito más de tamaño y quizás menos distancia, o un poquito más de distancia, perdón, quizás menos tamaño y ahora quizás menos opacidad, para que se parezca un poco más a la imagen de referencia y menos distancia. Un poquito más de tamaño, menos de tamaño, algo así se parece a la imagen de referencia. Esto me sirve. Voy a subirle un poquito más la opacidad para que se vea un poco más fuerte, no tanto, y presiono OK. Este texto se ve muy bien, pero el relleno es el que no me molesta en este caso. Si yo le quito el relleno, entonces fíjense que se ve el texto con una sombra similar a la de la imagen de referencia, pero se ve como un bajo relieve. Parece que estuviera colocado dentro de la madera, cosa que en mi caso particular está muy bien. Pero si está bajo la madera debería verse un poquitico más oscuro. Entonces voy a subirle el 100% el relleno, y a este texto y al texto de abajo les voy a cambiar los colores y se los voy a poner en negro 100%. Y luego a Camila el relleno se lo voy a bajar al 0% y poco a poco le voy a ir subiendo un poquito el relleno hasta que ese interior se vea un poquito más oscuro y ahora sí parece bajo relieve. Una vez que esté listo, presiono clic derecho y copio el efecto de esta capa, el estilo de esta capa, y clic derecho se lo pego a este estilo de la capa y también me copia el estilo de relleno. Entonces ahora tengo un texto muy interesante que se siente como un bajo relieve y estoy siguiendo la misma proyección de una sombra interna, siguiendo la imagen de referencia en que las sombras vienen de la fuente de luz está arriba y las sombras se están arrojando hacia abajo. Entonces con esto ya les he explicado cómo funciona sombra interior, cuáles son sus parámetros en la teoría, cómo se pueden copiar y pegar estilos de capa a otras capas, y cómo con un poquito de imaginación yo puedo controlar globalmente todas las sombras o independizar las sombras para controlarlas manualmente, o también crear un efecto de texto de bajo relieve. Entonces esto es todo por esta clase y nos vemos en la que viene. Hasta luego.